Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se han portado? Yo espero que bien. Un día más que estamos entrando a tu casa a través de este medio. Un día más que estamos dentro de esta gran lucha que en el mundo se está librando y que al mismo tiempo que se pone en riesgo la vida de las personas, también está en riesgo el alma eterna de muchos de nosotros. A veces solamente nos ponemos a pensar en las cosas que están a nuestro alrededor, que son perennes, que estemos con alimento en la casa, que estemos bien, que disfrutemos las vacaciones que tenemos, ¿verdad? Quizá ese sea tu pensamiento, pasarlo lo mejor posible. Nunca habías tenido tanto tiempo a ti que te pagan un salario, quizá el gobierno o quizá tu empresa, y tú crees que es porque qué buena suerte que a ti te tocó. No. Existe una gran responsabilidad en todas las cosas y al tiempo estaremos viendo todo ello, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de las circunstancias. Cuídate, hermano, otra vez te vuelvo a decir, cuídate, que el riesgo que está allá afuera latente es una realidad. Existe muerte a través de un virus que si se trabaja a tiempo, pues no es letal, pero si se descuida un poco, seguro que sí. Seguro que puede hacer daño y lo hace a tu casa, a tu familia. Y si tú eres de las personas que dicen que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, primero asegúrate que estás en el corazón de Cristo. Asegúrate que estás en el corazón de Dios y no que solamente conoces la palabra que lo dice. No te envuelvas en un manto de una palabra que cualquier persona entregada o habiendo nacido de nuevo o no puede tener. Así que no te envuelvas en eso, hermano. Cuídate, busca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay personas que no habitan en esa sombra. Hay personas que no están en ese abrigo. Hay personas que están viviendo su propia vida y seguramente no están allí. Pero conocen bien claro el asunto, ¿verdad? Lo conocen todo el tiempo y bueno, hermano, al igual que tú, también están conociéndolo, ¿verdad? Están haciéndolo y gloria al Señor, que están logrando todo esto, pero hermano, creo que hay cosas bonitas en todo esto que está sucediendo, como es un acercamiento a Dios, como es acercarnos al Señor y estar listos para lo que Él quiere. Si ya es tiempo de preparar el corazón porque el Señor se acerca, gloria al Señor, vamos a estar listos, porque vendrá como ladrón en la noche, pero no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el hijo de pecado. Así que vamos a entender lo que aún faltan circunstancias que cumplir y ahorita en riesgo está tu vida. El cuerpo es responsabilidad tuya. Si tú dañas el cuerpo, tendrás que dar parte a Dios, tendrás que darle cuentas del daño que hiciste. Si tú descuidas tu cuerpo, seguramente tendrás que rendir cuentas de lo mal que hiciste. Hemos estado hablando las últimas semanas, ¿verdad? Las últimas sesiones, estuvimos hablando acerca de lo que es la liberación. Un ministerio que el Señor entrega a los cristianos y que muchos de nosotros por alguna circunstancia no lo hemos manejado adecuadamente. Otros más pues lo han sobrepasado en cuanto a lo que dice la Escritura y han creado cosas, ¿verdad? Han creado dioses en un departamento de liberación, en un ministerio de liberación, y han creado cosas atroces, cosas difíciles, ¿verdad? Y bueno, vamos a mirar todo esto desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios y por qué lo dice. Así que veamos una historia. Hemos estado hablando primero del ministerio de la liberación, que es dado a todos los cristianos, a todos los que nos fue delegada la autoridad de Dios para hablar el Evangelio,
predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y transmitir el Evangelio. También pudimos hablar acerca de las personas que viven bajo una atadura, una ligadura, y cómo están, y por qué, y cómo, las ligaduras parciales y las ligaduras totales que llegan a afectar inclusive la mente, como aquel hombre, el hombre de Gad, ¿verdad? Totalmente desequilibrado, desnudo, golpeándose, corriendo entre las tumbas de un panteón y bueno, espantando a la gente. Así que encontramos algunos casos de paralíticos que por un demonio paralizó su cuerpo y bueno, pues les obstaculizó su vida. Después miramos personas que no tienen autoridad para ejercer la liberación. Personas que no pueden ni deben de ejercer la liberación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón está mal. Y el Espíritu Santo es la autoridad delegada por Dios a la iglesia. Un individuo, una persona que el Espíritu Santo no está en su corazón, seguramente no tiene la autoridad. Pero decimos, es que yo ya lo recibí y el Espíritu Santo está en mí. Bueno, el Espíritu Santo da testimonio a través de tus actos y acciones. Eres una persona comprometida con Dios, eres una persona que tienes un compromiso con la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo, o quizá eres un lobo solitario que dices que ya estás tú bien, como los hombres viejos, ¿verdad? No todos, como algunos de ellos, después de que pasaron años dicen, ya ni peco, ¿para qué voy a la iglesia? Y se quedan allá encerrados en su casa, se quedan guardaditos, y dicen, pues ya para qué voy a la iglesia, ya ahora que le sufran los jóvenes. Error, pueden perder su salvación. No se pierde, claro que sí. Nosotros somos un ejército, el ejército de Dios. Y si tú no estás enrolado en las cosas que hace el ejército diariamente, te puedes convertir en un desertor. Y un desertor es un apóstata. Un apóstata que ha relegado las cosas de Dios a otro término. Así que, hermano, volvamos a empezar, ¿sí? En Lucas capítulo 13, versículo 10, existe una historia. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Atención, la llamó y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. El Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Así que miramos aquí, hermano, que había una mujer, y te voy a dar varias cosas. Primero, que esta mujer estaba en la iglesia, probablemente era una servidora, probablemente era una persona que aportaba su ofrenda cada día, muy meticulosa, muy puntual, era una persona que diezmaba, era una persona, pero estaba encorvada. Y si tú has creído que un demonio no puede atacar a una persona en la iglesia, te digo, no. Los demonios atacan a toda la mente que esté descuidada, a toda mente que esté ociosa, a todo cuerpo que sea prestado para lo malo. Y le dijo a esta mujer, así que esta mujer estaba allí. Ella guardaba las cosas meticulosamente, pero estaba encorvada. Tenía 18 años, no había nacido así, no había pasado ningún accidente en su vida, no había recibido un golpe, ningún asalto, sencillamente algo sucedió que poco a poco empezó a inclinar su caminar y fue encorvándose hasta formar un arco, una joroba. ¿Qué tan abajo estaba? No lo sé. De ninguna manera se podía enderezar.
De ninguna manera. Quiere decir que se había intentado varias cosas. Se habían intentado quizá enderezarla con un tratamiento ortopédico, se había intentado enderezarla con un quiropráctico, se había intentado enderezarla con fajas, con vendas, se había intentado hasta con un corcelete hecho de madera, qué sé yo, todo se había intentado. Los médicos habían hecho todo, le revisaban sus músculos y decían, no tienes nada. No sucede nada, tu cuerpo está bien, tus músculos se mueven para donde tienen que moverse, tienes la fuerza necesaria, no sé qué sucede. Y dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús la vio, la estuvo observando por un lado, miró la fe de esta mujer, miraba que era una mujer entregada, la estaba viendo, la estaba observando y le dijo, mujer, ven. Una palabra tan maravillosa en la boca de Jesús. Ven. La llamó. Un llamado. Y la palabra llamado también significa invitación. Por eso dice la Escritura que muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son los invitados y pocos estarán en el día de la fiesta de las bodas. ¿Por qué, hermano? Porque el camino es largo. Y algunos de nosotros no vamos a tener la intención de cambiar las vestiduras. Otros no vamos a tener el tiempo para hacerlo. Y otros no nos interesa cambiar las vestiduras. ¿Te das cuenta que todo es espiritual? Jesús la vio y la llamó. Le dijo, ven. Y ahí fue caminando la mujer, mirando hacia abajo. Señor. Ella no dijo nada, ¿sabes? Nada, nomás caminó ahí. ¿Por qué no dijo nada? Hay varias cosas aquí que podíamos analizar. Ella se sentía tan poca cosa que decía así, pues Dios puede conocer, pero a lo mejor no lo merezco. A lo mejor la culpa estaba tan fuerte metida en su corazón. La palabra de Dios dice que Satanás la había atado. La había atado, ¿verdad? Versículo 16. Satanás había atado 18 años. ¿Satanás puede atar a la gente? Sí. ¿Qué es atar? Bueno, hermano, atar tiene varias características. Dice que está amarrado, liado con cuerdas o con lazos. También está inmovilizado con vendas. Se puede inmovilizar de muchas maneras. Otra de las características es impedido o impedida, también en un amarre. Y por último, puede ejecutarse un cierre total a través de una parálisis. Y la parálisis puede ser parcial, es decir, ciertas partes de tu cuerpo o ciertas no. Pero aquí miramos que todo estaba sucediendo en el corazón, en la vida de esta persona. Esta persona había escuchado la voz del diablo en su vida y tenía la derrota. Todo el tiempo miraba el piso, todo el tiempo miraba para abajo, todo el tiempo se sentía que era la mejor posición para ella. Cuando alguien siente que no puede cambiar, es bien difícil hacerlo cambiar. Cuando alguien siente que no va a suceder nada, hermanos, se cierra en su haber, se cierra en su pensar y no hay cambio posible. Cuando una persona siente o necesita vivir de tal o cual manera, ¿sabes? Su mente va a ser un terrible obstáculo. ¿Te has dado cuenta, hermano, que muchos de nosotros no podemos mirar a las personas limpiamente? ¿Por qué? Porque hay algo que nos lo impide. Muchos de nosotros nos da pena observar a las gentes directamente a los ojos. Algunos les tenemos miedo al qué dirán. Algo sucedió. También es una atadura. Y es una atadura menor, pero una atadura al fin. Así que veamos aquí. La Escritura nos habla acerca de esas ataduras y les llama lazos, cómo trabaja uno con el otro para provocarnos. El libro de los Salmos, capítulo 124, ¿verdad? 124, en el versículo 7 dice lo siguiente.
Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos, dice el versículo 6. Y luego entramos en el 7, que es el principal. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y aquí vemos que la palabra de Dios rompe las ataduras. La palabra de Dios rompe los lazos. Y dice aquí que hay un lazo de los cazadores. ¿Quiénes serán los cazadores? ¿Quiénes está cazando? Más adelante podemos mirar los cazadores del alma, ¿verdad? Son aquellos que quieren afectar tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Son aquellos que en una forma real o equivocada te dicen una palabra y te afectan emocionalmente, sentimentalmente. Te pueden afectar totalmente y tu manera de pensamientos va a cambiar, va a ser diferente. Hay personas que se llenan de culpa, hay personas que se llenan de menosprecio, hay personas que se llenan de ciertos detalles que le obstaculizan su caminar, ¿verdad? Se llaman complejos. Y esos complejos impiden que una persona sea libre. Y el diablo es muy hábil en manejarlos. Utiliza a esas personas. Quizá en una forma correcta o incorrecta te dicen una palabra. Oye, qué feo estás. Y suficiente para que tú te tires al llanto, al lloro, al clamor. Ay, me dijeron que estoy bien feo. Oye, pues, una cosa es la palabra que te estás comiendo, que estás poniendo dentro de tu vida y que va a ser parte de tu personalidad y de tu identidad. Lo que te comas va a ser fundamental porque puede crear un lazo. Ahora te acerca a Dios o ahora te liga con los hombres. Nuestra alma escapó. Cuando nosotros vinimos a Dios, cuando nosotros vinimos a Cristo, ¿verdad? Dice que se rompió el lazo. El lazo se rompió. ¿Qué tipos de lazos? Bueno, ahorita vamos a ver algunos lazos, ¿verdad? Pero se rompieron. Hay lazos que te han provocado vicios. Hay lazos que te han provocado culpa, hay lazos que te han provocado menosprecio, hay lazos que te provocan complejos, hay lazos que te provocan obsesiones, qué sé yo. Y sabes, hermano, ¿sí? No estás exento, no estás exento. La mujer encorvada estaba en la iglesia y dice la escritura, mujer, eres libre de tu enfermedad, le dijo Jesús. ¿Cuál enfermedad? Los médicos decían que no tenía nada y Jesús le llamó enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía? Una enfermedad del alma. Cuando Dios establece los dones mediante la recepción del Espíritu Santo, existe un don que es don de sanidades. No son dones de sanidades, es don de sanidades. Porque se requieren varias sanidades. Hay sanidad al alma, hay sanidad al espíritu y hay sanidad al cuerpo. Muchas veces parece que lo único que necesitamos es la sanidad en el cuerpo, pero en realidad su origen es en el alma. Las emociones y sentimientos han sido golpeados y hay problemas. Otras veces la sanidad la necesitamos en el espíritu, nuestra fuente de vida, nuestro corazón, porque así nos inculcaron nuestros padres, así crecimos y así hemos vivido, ¿verdad? Pero no es lo natural, no es lo que Dios quiere. La mujer estaba encorvada y enferma, estaba chueca. ¿Qué sucedió? ¿Sabes, hermano? Esa mujer estaba enferma en su identidad. Estaba enferma en la manera como percibía la vida. ¿Sí? Estaba enferma en esa cuestión. Acompáñame a la segunda epístola de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 22 dice, Pablo está dándole indicaciones a su discípulo, amado, ¿verdad? Timoteo. Ojalá y tú llegues a tener discípulos, ¿verdad? Los discípulos no son las personas que tú le enseñas, son personas que van a seguir tus pasos para ser como tú. No van a ser muchos, hermano.
No van a ser muchos. Jesús apenas tuvo 12. Oh, tuvo muchos más, hermano. Solo esos 2 eran llamados apóstoles. Pero Pablo, puedes contarlos. Pedro, puedes contarlos. Juan, puedes contarlos. Y creo que cada apóstol podías contarlos con las manos. ¿Sabes? Los grandes hombres de Dios con pocos discípulos. Así que no es fácil cuando el Señor te dice, ve y predica el Evangelio. Haz discípulos. Los discípulos no son las personas que les predicas el Evangelio. Son personas que les enseñas tu identidad para que sean como tú. ¿Sí? Son personas que quieren ser como el Maestro. Y sabes, hermano, tienes que observarlos mucho y acercarte y le dices, ¿quieres ser como yo? ¿Verdad? Y cuando te digan sí, entonces ahí tienes un discípulo. Tienes que pulirlo, tienes que enseñarle, tienes que cuidarlo, tienes que guiarlo, tienes que motivarlo, tienes que dirigirlo. ¿Fácil? No es. ¿Sabes? Porque hay gente en la iglesia que está en la iglesia y aprende. Le gusta. Pero quiere ser como Benny Hinn, como Cash Luna. O quizá como Guillermo Maldonado, ¡fuera! ¿Verdad? ¿Como quién quieres ser tú? Ah, sí. Ay, yo quiero ser como Jesús. Sí, pero Jesús se delega. ¿Sabes? Él tiene sus discípulos y a ellos les dice, ahora vayan con mi autoridad y representación, y así viene sucesivamente. Así que tienes que aprender a ver a quién sigues y cómo lo sigues. Aquí Pablo está hablándole a Timoteo, discípulo, y le dice aquí en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El lazo del diablo cautiva. Y la palabra cautivar indica embelezar, encantar. ¿Qué más significa? Traen varias cosas, hermano. Dice que cautiva, ¿verdad? Los encanta, los encierra, los toma, los embeleza. ¿Sí? Escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Y le dice, cuando inicia esta plática, cuando está diciéndole este consejo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son las modas de cada época, que embelezan, que encantan, que cautivan a la gente. Hoy tenemos modas de videojuegos, de aparatos electrónicos, tenemos modas de accesorios, ¿verdad? De repente encontramos personas que traen la música aquí y no les miras ningún cable. Otros lo traen aquí y, bueno, hermanos, un aparatito que parece reloj, pero te dice cómo estás médicamente hablando, el famoso watch, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te puedo decir de lo que hay ahorita en el mundo? Se ponen unos lentes y le ponen realidad virtual y están viendo películas, jugando y hacen todo el movimiento, pero en realidad esos lentes les están trasladando hacia algo diferente. ¿Qué más va a venir? No lo sé, pero crea una pasión. Son pasiones de jóvenes, pasiones de niños. ¿Y sabes por qué, hermano? Dice que tengas cuidado. Dice, huye de ello, huye, sal porque te va a tomar. Y tú también vas a pensar y vas a querer ser igual a ellos. ¿Sabes? Allí encontramos a Timoteo. Le dice, huye, huye. Pasiones juveniles. Algunos más han caído en vicios, que también caen en esa cuestión. Alcohol, droga, adrenalinas. Y son llamadas cadenas o lazos del alma. ¿Sabes, hermano? Miramos cómo poco a poco
caen en eso. Y dice en el versículo 25, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, está en nuestro nivel. Quiere decir que por medio de estas bodas, la gente rechaza a Dios. Por medio de estas bodas, el hombre enfrenta las cosas de Dios. Es una pasión que puede encerrar a una persona. Es una pasión que puede quitarles las cosas. Es una pasión, ¿verdad? Son lazos. Quedan enlazados por las pasiones juveniles, ¿verdad? Es como un joven que le dicen, no vayas con esa mujer, es casada. Pero el joven está apasionado y dice, no, yo quiero todo con ella y voy a enfrentar a su marido y le voy a decir que mi amor es más grande que el de él. Y quizá Dios les conceda que se arrepientan, ¿verdad? Decía un hombre hace años, yo voy a esperar al anticristo porque le voy a dar un balazo. Fíjate nada más. Y cosas así, cuando la gente siente que puede hacer las cosas torpes. Eclesiastés capítulo 7, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7 nos enseña otra forma de pecado, otra forma de lazo. En el versículo 26 dice lo siguiente: he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes. Una mujer avasalladora, una mujer encantadora, una mujer cautivadora. Y todo lo demás, pues se lo pones tú, ¿verdad? Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso, ¿verdad? Hablan de una mujer, no de todas las mujeres, de una mujer en especial. Una mujer que es intrigante, una mujer que es manipuladora, una mujer que su interés se antepone a todas las cosas y que es capaz de manejar la voluntad de los hombres. Dice la Escritura que su corazón es lazos y redes. Lazos y redes. La manera que está jugando hasta que los toma, los usa y después los bota. ¿Sabes, hermano? Qué terrible es cuando esto sucede. Que Dios guarde la vida de nuestros hermanos y aún la nuestra, porque no estamos exentos. Tú, varón, hemos visto personas viejas que dejan a la esposa de toda su vida por seguir su instinto como los animales tras una mujer así. ¿Sabes? Hemos visto jóvenes que truncan su futuro por seguir a una mujer así. Fueron ligados, cautivados, embelesados, endemoniados. Y ¿sabes? Solo la palabra puede hacernos libres. ¿Sabes? Quiero que veamos otro ejemplo más. El segundo libro de Samuel está después del primero. En el capítulo 22. ¿Sí estás conmigo? Versículo 1. Dice la Escritura que David había tenido problemas con Saúl y tenía un chorro de enemigos y estaba angustiado. La ansiedad parecía llegar sobre él, y el miedo y el terror y la angustia. ¿Y quién más me va a traicionar? Si me traicionó mi hijo, me traicionó mi amigo el rey, que yo pensé que le estaba ayudando, y me traicionó, me ha traicionado la gente que amo. Y él se sentía mal, clamaba a Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Cuando él es librado, respira profundamente y empieza a ejecutar. Recuerda que él hacía composiciones y sacaba la lira, y mientras tañía las cuerdas empezaba a hablar, empezaba a decirle a Dios, y creaba composiciones que nosotros conocemos como los salmos, pero era una inspiración divina para que él pudiera hablar de todo esto y después recordarnos.
Aquí vemos cómo habla, aquí a través de este salmo, ¿verdad? A través de este, bueno, que también es un salmo, pero después lo vas a ver. Aquí es un cántico, porque fue liberado. Y está diciéndole, Señor, tú me libraste. En el versículo 5, acompáñame, dice, porque me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y aquí dice, me causaron temor, estaba yo con miedo. En el versículo 6 dice, ligaduras de Seol me rodearon y tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Sabes? David se sentía tan mal que quería morir. Señor, quítame la vida. Yo creo que miraba la espada y quizás sentía deseos de acabar con su existencia. Terror, ansiedad. Y dice en el versículo 7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aleluya. El Señor siempre ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Pero clama, y el clamor es un deseo intenso del corazón. El clamor es un fuego que sale de lo profundo de tu ser, pidiéndole al Señor que algo se acabe, algo se termine. Es esa oración de lo profundo de tu ser. No es la oración que se origina en la boca, que estás pensando, qué vas a decirle a Dios para que te escuche el vecino, o qué vas a decirle a Dios para que... No, el clamor es mucho más. El clamor muchas veces viene junto con lágrimas. El clamor viene juntamente con peticiones. Tienes esa lucha. Y sabes, hermano, hermana, ahí es. Ahí es ese tiempo, ahí es ese lugar. Ahí estuvo y dice que él clamó a Dios hasta que fue liberado. Al finalizar este capítulo, ¿verdad? En el versículo 49 dice, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, es Dios. Me libraste del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Porque Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. La descendencia de David. Por eso Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. Jesús dice que es el pan de los hijos. Yo no estoy hablando de un acto mágico. Estoy hablando de cómo la palabra de Dios penetra en ti. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí ya tenemos otra cuestión. ¿Sabes, hermano? Podemos mirar aquí cómo un lazo puede provocarte angustia, culpa, ansiedad, terror, miedo. Y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Personas que huyen. Aquella mujer caminaba con la vista hacia abajo. Seguramente tenía algo terrible. Seguramente alguien le había acusado con autoridad y ella había comido todas las palabras y no había podido acudir a Dios. ¿Sabes? Se sentía tan vil que ni siquiera levantaba el rostro. Estaba en la iglesia, pero el enemigo había condenado su alma y la había convencido de que no valía nada. Por eso Jesús la llamó. Jesús llama al que no puede venir. Jesús llama y habla con el que no puede levantarse. Sí, hermano, no espera a que vaya un hombre, Él mismo les llama. Y miramos aquí cómo esta mujer vino. Y el Señor Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad. Había una enfermedad que le había infectado todo su ser y ella caminaba así. Pobre mujer. ¿Qué era esa enfermedad? Quizá la culpa, quizá las amenazas, quizá la obstinación, quizá la terquedad. ¿Qué hubo en esa mujer? Cualquier cosa que haya sido, Jesús la vio y le dijo, ven, eres libre de tu enfermedad. Escúchame, amigo, hermano, hermana, eres libre de tu enfermedad ahora, en el nombre de Jesús. Pero ven,
Cuando tú vengas a Jesús, tu enfermedad, ¡pum!, se va a caer. Ven, ven, ven a Dios. Hoy es un tiempo especial. Pero ven, quiero enseñarte otro punto también en donde se gestan muchos lazos. Jeremías capítulo 5, veamos un poquito más. En el versículo 26 dice lo siguiente: fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos y pusieron trampa para cazar hombres. Hombres que ponen trampas. Y luego sigue diciendo: como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Y aquí vemos tres ministerios. Primero, el ministerio del pueblo, la gente común, la gente que escucha, dice que así lo quieren. Entonces, desde el momento en que tú quieres que así sea, empiezas a ser manipulable. Aló, escucha. Cuando tú obedeces la voz del hombre antes que la palabra de Dios, tienes ese problema. Dos, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que dicen que hablan en el nombre de Dios. No necesariamente tiene que tener el título de profeta. Puede ser el vecino de asiento. Puede ser la gente con la que convives, que también escucha la palabra de Dios, pero puede ser profeta para tu alma. Y tres, los sacerdotes. Los sacerdotes que dicen, bueno, si a la gente le gusta esto, pues eso les voy a dar. ¿Quieres luces, reflectores, humo en la plataforma? Pues te lo voy a dar. Pero tendrás que darme tu oro porque te tengo que fabricar un Dios, ¿verdad? Así como Aarón le dijo a aquellos, ¿verdad? Haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y les digo, sí, pero denme su dinero. Y cada uno le empezó a dar los zarcillos o aretes de la nariz, pulseras, aretes, y lo daban con agrado. ¿Sabes? La gente quiere un Dios para sustituir a nuestro Señor. Y algunos lo quieren sustituir con el mismo poder. La palabra. Esto es una trampa para el alma. Aquí toman algo que hoy en el mundo está manejándose y hay personas que se llenan el corazón al hablar de la prosperidad. La prosperidad es el avance de tu alma, es el crecimiento de ella, es la liberación de ella, la liberación del alma. Eso se le llama prosperidad. Pero ahora prosperidad se le llama, le dicen, tener dinero. Y sabes, ahí han llenado a la gente de avaricia. Los han llenado de amor al dinero. Y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Trampas para el alma. Dice la escritura que están cazando, ¿verdad? En el versículo 26 dice, lazos y trampas para cazar hombres. ¿Qué te parece? Lo que tú quieras, hermano. ¿Qué quieres? ¿Verdad? Hace años, últimamente ya no, se acercó un hermano muy molesto. Es que aquí las mujeres deberían de tener su velo como señal de autoridad. Y me lo dijo junto con su esposa. Le dije, ¿quieres que lo haga? Sí, dice, y si cambia eso, aquí me voy a quedar. Y voy a traer mis diezmos. Quédate con tus diezmos. No lo voy a cambiar. Trampas para cazar almas. Hay que hacernos judíos, porque la salvación viene de los judíos. No. Es que solo ellos tienen la verdad. No. Ellos no tienen a Jesús. Jesús es la verdad. Así que, hermano, podemos mirar cómo a través de esto se pueden formar y se formalizan las sectas o secciones. Son
partes, una división, como la iglesia se va haciendo pedacitos. Y la iglesia cada día se reduce, se va haciendo chiquita. ¿Y sabes por qué, hermano? A causa de toda esa gente. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Así que las sectas nacen ahí. Cuando hay el amor hacia otras cosas que no es Dios. Hay gente que ama las cosas. Por eso cuando Moisés, la ley, estaba con Dios, dice que las gentes corrieron a ver a Aarón y le dijeron, oye Aarón, haznos dioses. Y les dijo Aarón, bueno, pues yo se los hago, pero su dinerito, ¿me lo van a dar? Sí, cómo no, te vamos a dar tu dinerito, ¿verdad? Ay, es que queremos esto, sí, tu dinerito. ¿Qué más quieres? Tu dinerito, tu oro. Y sabes, hermano, y el día que el sacerdote no hace lo que tú quieres, ese día te vas. Te das cuenta que eres tú solo. La primera epístola a Timoteo, capítulo 6. Volvamos otra vez a esa enseñanza que el apóstol Pablo le da en el versículo 9, 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Esto no quiere decir que lo estés abrazando. ¡Ay, mi dinerito, mi dinero! No. Cuando estás defendiendo lo indefendible en relación a tu dinero, lo amas. Cuando no quieres pagar a tus deudores, teniéndolo, lo amas. Cuando estás evadiendo tu ofrenda a Dios o tu diezmo, ¿sabes? Amas al dinero. Tú amas al dinero cuando lo codicias, cuando dices, no, mejor no voy a ir a la iglesia y me voy a echar 3 horas extras hoy. Cuando tú le das el tiempo de Dios a otras cosas que te van a redituar una ganancia. Cuando buscas el dinero con ojos grandes. Es cuando se habla del amor al dinero, ¿verdad? Y hay gentes que lo tienen. Es como cuando te subes en el camión y viene contigo otra persona que es tu amigo o tu amiga, y el día de ayer ellos pagaron el camión y pues dijeras, hoy te toca pagarlo a ti, pero te haces disimulado. Ay, es que no traje cambios, traigo un billete de a 5,000 y pues sabes, no tienen cambio aquí. Y hasta que termina el otro, es decir, no te preocupes, yo lo pago. Pero tú dices, ya me ahorré lo del camión. Como cuando te vas a comer a la casa de los vecinos para ahorrarte la comida. O cuando te vas y le pides a tus vecinos algo para ahorrártelo. ¿Sabes, hermano? El amor al dinero tiene muchas cosas, pero aquí la palabra clave dice codiciando. Quiere decir que se codicia. Es una trampa para el alma. Es una riqueza sin entendimiento, no es prosperidad. Son lazos que son plantados para el alma. El engaño aceptado por comodidad, por intereses personales, es el amor al dinero, ¿verdad? ¿Para qué es la prosperidad en la riqueza? Bueno, volvamos al libro de Jeremías, ¿te parece? Jeremías capítulo 5, en el versículo 26 dice, fueron hallados en mí, pueblo impíos, fueron hallados en mi pueblo, impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. ¿Qué te parece? Luego, si vas leyendo, dice que dirigían a través de los profetas y de los sacerdotes, creaban las sectas, los esclavizaban a los hombres y a través de ello hacían un manipuleo, ¿verdad? La riqueza o la prosperidad no se maneja solamente en cuanto a la riqueza, también en un concepto político, manejar almas, ¿sí? Es tener control de ellas, es poder del conocimiento, poder del manejo de almas o el controlar, ¿verdad? Es algo que está ahí.
Algunos de nosotros hemos vivido como aquella mujer, con la cabeza agacha, porque no tienes una herencia que te justifique, porque no tienes una riqueza, porque no tienes una carrera, porque no has podido desarrollarte como cristiano, porque no has podido levantarte. Pon tus ojos en Cristo. Hoy voltea a verlo, levanta tus ojos y mira, ahí está Jesús. Como David empieza a clavar en lo más profundo. Empieza a decirle, Señor, yo no quiero estar así. Yo no quiero vivir una vida miserable hasta el fin de los tiempos. Aquí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 33, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé. Versículo 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esto es lo que Dios tiene para ti. Pero, ¿quieres salir de ahí? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Así que, hermano, es un tiempo. ¿Quieres ser diferente? Díselo a Dios. Aquí dice un dicho popular, el que no habla, Dios no lo oye. Él sabe lo que está ocurriendo en ti, pero mientras tú no lo confieses, es como si no quisieras que sucediera nada. Si estás conforme con tu vida miserable, no hay nada que se pueda hacer. Pero si tú eres una persona que quiere salir, que ya no quiere ser igual, que quiere ser diferente, que todo el tiempo has caminado con los ojos clavados en el piso, quizá tú eres como esa mujer que estás enferma en el alma y Dios tiene la sanidad. Pero dice, clama a mí. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque es Dios dentro de nosotros. Dios en nosotros la esperanza de gloria. Él dentro de nosotros, con su Santo Espíritu, transforma nuestras vidas y hace de un hombre vil, menospreciado, débil, hace un hombre fuerte y poderoso, un hijo de Dios. Y tú eres ese. Tú eres esa persona. Pero sabes, Dios no te llamó para que vivas en esa forma miserable. Y la vida miserable no se relaciona en cuánto tienes, sino en los pensamientos. Cómo sufres. ¿Sabes, hermano? Es como un niño. Un niño que juega con la tierra, con una piedra, con un palo. A él no le importan los juguetes que cuestan millones. Pero cuando crece, asumen que, ay, pobrecito de mí, te engañó el diablo. Ay, es que yo no tuve juguetes, te engañó el diablo. Ay, es que mis padres no pudieron, te engañó el diablo. Y está poniendo lazos en tu alma que van a hacer que tu rostro se vaya así. No me quisieron mis padres. Pobrecito de mí. Yo no tuve un trompo grande. Ay, ni siquiera un yoyo. No tuve. Y sacas ahí tu perfil, hermano. Y el diablo está junto a ti tocando el violín. ¿Verdad? Haciendo un coro junto contigo. Pobrecito. Miserable, ¿cómo te sientes? Sigue sintiéndote así, sigue tocando. Sigue sintiéndote como un desgraciado. Y sigue diciendo, y sigue tocando. Pero no es así. El Señor dice,
clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar la grandeza de Dios a través de su palabra. ¿Quieres? Mira, y voy a terminar con esto. El ministerio de Jesús estuvo catalogado en unos aspectos muy importantes. Lucas capítulo 4, en el versículo 18, ¿verdad? Jesús está iniciando el ministerio y dice que cuando llega a la sinagoga, él deja todo, pide el libro y en esa ocasión está leyendo ahí a Isaías y empieza a buscar la cita y llega a Isaías 61. Pero aquí está localizado en Lucas capítulo 4, en el versículo 18 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primero, una persona que tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está sobre ti, es para darte autoridad y reconocimiento sobre todas las cosas. Ahora Jesús dice: me ha ungido. La razón por la cual el Espíritu está en nosotros es para ser predicadores y para hacer la obra de Jesús en el mundo. No es para que te sientas bien, para que aplaudas los dones. Es que me gusta hablar en lenguas. ¿Y no te gusta alcanzar a las personas? ¿No te gusta hacer evangelismo? Es que a mí me gusta poner las manos en las personas y que éstas se sacudan. ¿Y no te gusta mejor alcanzar almas para Dios? Es que me gusta sentir la gloria de Dios. ¿Y no te gusta ganar almas? Mira lo que dice el Señor. La razón por la cual el Espíritu Santo ha venido sobre nuestra vida, al darte la unción, es para que tú puedas predicar. Y si no puedes predicar es porque no quieres. Puedes decirle a tu vecino, puedes decirle a la persona que está junto: ¿sabes, hermano? Háblale por teléfono, mándale un mensaje. No importa que te digan que eres un mocho. No importa que te digan que eres un religioso. No importa. Porque al final ellos van a determinar que tú eres un hijo de Dios o que no lo eres. Pero dice aquí que la razón por la cual el Espíritu ha venido a Jesús, dice, porque me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y el quebrantamiento de corazón es un dolor inmenso. Llámese por qué cosa: una traición, un divorcio, un abandono, una muerte de un ser querido, un duelo. Puede ser muchas cosas, pero dice que Jesús está ahí mediante su palabra para sanar a los quebrantados. Él solamente sana. Y esa es probablemente la enfermedad que tenía esa mujer, un quebrantamiento de corazón. También dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. La palabra cautividad habla de atados, habla de enlazados, encantados, embelesados, enlazados. Una persona cautiva es todo eso. Y dice que vino a pregonarles libertad. ¿Sabes? Jesús te va a liberar cuando tú no puedas ni te des cuenta de cómo estás. Pero tú tienes que acudir. Jesús llamó a aquella mujer y le dijo: mujer, ven. Y la mujer fue a Jesús. Si tú vienes a Jesús, no importa lo que vivas, serás libre. Si tú vienes a Jesús en la oración, en la búsqueda, lo encontrarás. Clama a mí y yo te responderé. Y es una promesa por parte de Dios. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar libertad y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio de Jesús. Ese es el ministerio de Jesús. Y puedes verlo desarrollarse a través de toda la Biblia, a través de todas las cartas. Aquí dice: predicar el Evangelio, buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen recursos. Jesús es el recurso de los pobres. Jesús es el recurso de los que no tienen nada. Es la riqueza de aquellos que, entrecomillados, no han sido prósperos. Y Él viene sanando y consolando el corazón de las personas enfermas en el centro de su vida. El corazón es donde emana tu vida. Ahí emana todo lo que tú haces. Si tu corazón está ocioso, tú no haces nada.
Pero si tu corazón está con Dios, siempre vas a estar ocupado. Siempre hay algo que hacer. Y sabes, hermano, hoy que estamos en la lucha por las almas, hoy en esta temporada que estamos viviendo, un grave peligro allá afuera, se cierne la muerte, ¿verdad? Allá se cierne la muerte física, pero adentro se siente la muerte espiritual. ¿Cuál será más peligrosa, hermano? Ahí te lo dejo. Y yo voy a terminar, hermano, diciendo, tú no tienes por qué vivir con miedo, con terror, con angustia, con necesidades, con carencias. Clama al Señor, dice, clama y yo te responderé. Él promete responderte. Así que vamos a buscarlo con todo nuestro corazón. A ti te hablo, hermano, que has tenido noches de angustia. A ti te hablo que continuamente te asalta la ansiedad. A ti te hablo que caes constantemente en depresiones. A ti te digo, hermano, hermana, que estando en la iglesia no has podido ser liberado. Clama a mí. ¿Sabes? Jesús te está llamando hoy. Está diciendo, ven, ven, ven. El que oiga diga, ven. Porque el Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven. Y es un tiempo especial. Despiértate tú que duermes y te librará Cristo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy decido renunciar a todo lo que aqueja mis pensamientos, mi alma, y vengo a postrarme delante de ti, Señor, suplicando que tu gracia me envuelva y el poder de tu palabra transforme mi mente, mi espíritu, que venga esa libertad a aquellos que han estado cautivos en diferentes formas de pensamiento, en vicios, aquellos que están cautivos o encantados en unas pasiones juveniles, en las modas de los tiempos, aquellos que no se dan cuenta de la realidad, por esas personas clamo por la iglesia, Señor, porque quizás como aquella mujer que está encorvada, que no puede levantarse, porque está acostumbrada a vivir en la derrota. Hoy clamo por mis hermanos, Padre, porque sean levantados cada uno de ellos en fortaleza, en salud, en vida. Que cada uno de ellos pueda venir a ti, Señor, totalmente llenos de tu Espíritu. Padre, hoy clamo por la iglesia. Y te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Que traigas de tu gracia y de tu amor, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Y que hoy la iglesia te conozca a ti, como siempre te ha conocido. Un Dios todopoderoso, un Dios que todo puede. Y aún en medio del juicio que estamos viviendo, Señor, tu misericordia guarde a cada miembro de esta iglesia. Padre, te doy gracias y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios guarde tu alma, tu vida, para la eternidad. Nos vemos en la próxima. Amén.